Desde Microfinanzas damos la bienvenida a todas las entidades que nos acompañan en este espacio de aprendizaje y crecimiento titulado Claves de otorgamiento de un microcrédito. Agradecemos profundamente el interés y la participación de cada uno de ustedes. Agradecemos también el apoyo de Fundación Alemana. Les presento a Luis Baena, quien nos va a guiar en esta sesión. Luis es el consultor de asistencia técnica y capacitación, operaciones y se conecta con nosotros desde México. Su larga experiencia y conocimiento en el sector garantiza una sesión de mucho contenido y mucho valor. Queremos recordarles que a partir de hoy en la tarde podrán acceder a la grabación de esta sesión a nuestro canal de YouTube de ASO Microfinanzas. Entonces, si ustedes lo quieren replicar con sus equipos o personas que les interese el tema, con gusto a partir de hoy en la tarde. Después de esta formación y todo el contenido que nos trae Luis, vamos a contar con la participación de consultoras de formación dual. Ellas son Maura Hernández y Sandra Orjuela, integrantes del equipo de Fundación Alemana en Colombia. Ellas nos van a presentar todo el proyecto de formación dual y nos presentarán cómo ha sido este proceso y cómo ustedes pueden fortalecer y formar su talento humano a través de este modelo dual. En las microfinanzas nosotros valoramos profundamente sus opiniones y sugerencias, por ello vamos a habilitar un formulario que van a encontrar en el chat durante la sesión para que por favor ustedes lo diligencien y así conocer su asistencia y también pues conocer sus opiniones frente a este webinar. Eh, Les recuerdo que el próximo 1 y 2 de agosto llevaremos a cabo el Congreso de Asomicrofinanzas en la ciudad de Bogotá. Para mayor información, por favor, visitarnos a la página de Asomicrofinanzas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro webinar y cedemos la palabra a Luis Baena. Luis, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Espero que este webinar sea de mucho provecho para todos ustedes y quisiera ver si nada más me comentan si pueden ver mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Este webinar se llama Claves en el otorgamiento del microcrédito. Y vamos a iniciar Las notas. Un favor. Nuevamente. ¿Pueden cerrar sus micrófonos? Muchas gracias. Vamos a iniciar con un tema que es el riesgo de crédito y es el por qué todo el microcrédito está basado en la disminución del riesgo. ¿Sí? Para entender qué es el riesgo de crédito, el riesgo de crédito lo vamos a poder ver en este esquema, donde tenemos aquí a una persona que cuando la vamos a acreditar por primera vez no la conocemos. ¿Sí? Esta persona le vamos a dar una cantidad de dinero basado mucho en el análisis que hacemos, pero también en la confianza que tenemos hacia la metodología, hacia lo que nosotros estamos implementando, porque realmente no sabemos si esta persona nos va a pagar. ¿Sí? Tenemos indicios, porque si hicimos un buen análisis, tenemos indicios de que nos va a pagar, que su negocio funciona, pero no sabemos qué hay en el camino que puede hacer que se atrase esta persona. Entonces, a veces llega el incumplimiento en alguna parte del crédito, y entonces empiezan a hacer acciones de recuperación de cartera, y esa recuperación de cartera nos lleva a hacer cobranza, nos lleva a veces a tomar garantías de diferente índole y llegar a minimizar ese adeudo. ¿Sí? A esta probabilidad de que incumpla un cliente y que al final no nos pague todo lo que nos tenía que haber pagado, se le conoce como riesgo de crédito. ¿Sí? Y ese riesgo de crédito es bien importante porque la población con la que trabajamos en el microcrédito es una población vulnerable. Y es muy vulnerable en todo su entorno, que lo compone
su familia, el asesor de crédito, la institución financiera, él mismo, su negocio, el mercado y la economía en general. ¿Sí? Cada uno de estos, de este entorno, de este ecosistema, genera diferentes vulnerabilidades y diferentes problemas en el pago del crédito, en el repago. Y eso es uno de los temas que queremos minimizar cuando estamos otorgando crédito. Vamos a pensar, ¿qué pasa con la familia? Si un familiar enferma, generalmente el cliente va a tomar dinero de su negocio y aunque sea dinero para el pago del crédito, lo va a usar para pagar la enfermedad de su familiar, porque es más importante la familia que pagar un crédito, ¿verdad? Es más importante, por ejemplo, tener una familia sana que la institución podría esperar unos días. Ese es el pensamiento, vamos a verlo desde el cliente. Con el asesor de crédito también se da una relación importante. El asesor de crédito, si da buen seguimiento, si hace bien su trabajo, genera esta confianza con el cliente, este compromiso y viceversa. Si no se hace ese seguimiento, si no estás tan presente con el cliente, entonces el cliente no genera un compromiso. La institución financiera también genera toda la estructura, las políticas, los procesos para que este cliente sea bien atendido y pueda tener en cuenta como todo este entorno en el que vive. Muy bien, pero aún así, sabiendo cómo está la situación, tenemos incumplimientos en el microcrédito. ¿Sí? ¿De dónde vienen estos incumplimientos? Aquí tenemos tres categorías donde vamos a ver que tenemos a la institución financiera por un lado, al cliente por otro y a los factores que son externos. Generalmente también así los vamos Yo le puse que yo ofrecí, fui con perdón. portafolio en muchos Hola, negocios hola, de ayer. hola. Tenemos aquí un micrófono abierto, por favor ayúdenme a cerrarlo. Gracias. Tenemos aquí estas tres categorías y la categoría principal donde se dan los incumplimientos provienen muchas veces de la institución financiera, algunas veces de los clientes y rara vez de los factores externos. Aunque cuando se da por factores externos, el riesgo de crédito se potencializa y abarca a gran parte de las personas. Vamos a empezar con estos temas de institución financiera. Causas atribuibles a instituciones financieras los podemos dividir en tres, en problemas de origen, falta de seguimiento y fraudes. ¿Qué son los problemas de origen? Por ejemplo, los problemas de origen los tenemos cuando tenemos omisiones o desconocimiento de las políticas, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos personal nuevo, personal que acaba de ingresar, que no conoce las políticas o bien que conociéndolas no las aplica, ¿sí? ¿Qué políticas, por ejemplo, pueden ser importantes? Verificar que existe el negocio, verificar que hay un flujo de efectivo que puede pagar, verificar la aplicación del crédito en el capital de trabajo o en la inversión que decidió el cliente. Eso es muy importante. Si eso lo dejas de hacer, pones en riesgo a todo el crédito, ¿no? Número dos, el diseño del producto. Desde el diseño del producto, cuando no está orientado hacia la operación de tu cliente, puede ser un riesgo grande, ¿sí? Este riesgo, ¿en qué se traduce? Por ejemplo, pensemos que queremos acreditar a productores de leche. El producto de leche es un producto que es constante y entonces podemos hacer un crédito que se pague constantemente, semanalmente, quincenalmente, catorcenalmente y mensualmente. ¿Por qué? Porque hay un flujo de efectivo continuo, ¿sí? Con leche. Pero pensando en las mismas vacas, imaginen que le vamos a dar un crédito para engorda de ganado. La engorda de ganado no se da en una semana, y como no se da en una semana, no podemos estructurar un crédito con pagos semanales ni con pagos quincenales. Ese es un crédito que tiene una vida de 4 a 6 meses para que engorde el ganado y lo puedas vender.
Entonces, si tú no piensas esto desde el inicio que estás haciendo tu producto, eso mismo va a afectar al repago de tu crédito. ¿Sí? En otras palabras, si ustedes dan créditos a negocios donde el flujo de efectivo no sea rápido y le dan un pago continuo, entonces ese crédito no se va a pagar adecuadamente, ¿no? 3, el análisis del crédito. Los analistas de crédito son las personas que son las encargadas de verificar que el negocio está marchando bien. Pero muchas veces ese análisis se reduce a una toma de documentos, a una toma de números y a una toma de fotografías. Y eso no refleja realmente el trabajo que se puede verificar en el campo. ¿Sí? Cuando tú estás viendo un negocio, tú ves cómo crece, ves cómo es la dinámica de ese negocio. De hecho, parte del trabajo, del más importante, me parecería, es que el asesor de crédito está visitando constantemente a sus clientes. Los conoce, los ve cómo van creciendo sus negocios, cómo nacen a veces de sus negocios. ¿Sí? Y esa es una de las claves del éxito del microcrédito. ¿Qué pasa cuando nosotros, por hacerlo mucho más rápido, decimos, esto lo vamos a cambiar y ahora hacemos un proceso mucho más simple? Y ese proceso simple nunca verifica el negocio del cliente, entonces estamos validando papel. Y saben que en papel, pues se han escrito novelas bien importantes, bien buenas, ¿no? En papel, el papel todo lo aguanta. Podemos poner en papel todo lo que queramos y eso no necesariamente va a reflejar la realidad. Por eso, aquí el expertise del análisis del negocio muchas veces lo vamos a tener en la persona que le da calidad a esto, que es el asesor que está yendo a campo, conociendo al negocio, conociendo al cliente. Y en esta parte, vamos a ver también que si no lo conoces bien, pues viene el sobreendeudamiento. Conocerlo bien implica saber a dónde más debe. Hace muchos años, cuando las microfinanzas estaban naciendo, quizá en los años 80, 90, los clientes de las microfinancieras eran clientes únicos. Con el tiempo eso ha ido disminuyendo. Hoy en día, un cliente es común que tenga una cuenta en un banco, pero haga compras con otro banco y tenga sus ahorros en otro más. Y si tiene un seguro, quizá lo tiene con una quinta o cuarta empresa. En promedio, los clientes en Latinoamérica tienen entre 3 y 5 fuentes de financiamiento. Es triste, pero bueno, es la realidad y eso es a lo que nos enfrentamos gracias a la demanda y a la competencia que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Indagar muy bien en las centrales de riesgo, indagar muy bien en las cuentas que tiene el mismo cliente. ¿Por qué? Porque el cliente recibe crédito de instituciones formales, de instituciones informales, de proveedores, inclusive puede ser de familiares y hasta de lo que es el financiamiento totalmente informal, como son los acretistas. Entonces, por eso tenemos que conocerlos adecuadamente y saber para qué van a utilizar el crédito, ¿no? 5, baja capacidad de pago. Cuando hay baja capacidad de pago, la respuesta es no dar un crédito. Sin embargo, en las decisiones de otorgamiento, muchas veces se toma la decisión de alargar el plazo en lugar de decir que no. Cuando alargas el plazo, con una capacidad de pago, digamos, no tan buena, puedes acceder a un crédito de mayor monto, por un mayor plazo. Pero el efecto aquí es que si no hay una disciplina en el cliente donde tenga esa disciplina de estar pagando, y sobre todo si le aumentas que es muy vulnerable a todo su entorno, entonces terminas sobreendeudando a esta persona y no te va a pagar un crédito ahora por un monto más grande que el que debiste haber rechazado y era más pequeño, ¿no? Entonces, por eso, en el análisis, la decisión del crédito también debería de ser muy clara, con un parámetro muy claro de que si no tiene una capacidad de pago mínima, pues entonces ese crédito es mejor no darlo. No darlo a la mitad tampoco soluciona, porque cuando lo das a la mitad, digamos, recortas el monto,
pues el cliente va a buscar a otra institución financiera para que le dé esa parte que tú no le diste, ¿no? Y bueno, el servicio al cliente. Hay un tema con el servicio al cliente y que está relacionado directamente con la confianza que tiene el cliente con el asesor. Imaginen que el asesor se convierte en la persona que va a guiar en la toma de sus decisiones al cliente, porque va a tomar decisiones sobre su negocio, sobre su ahorro, sobre su financiamiento, sobre en qué invertir. Y ese asesoramiento generalmente lo va a recibir de su asesor de crédito. ¿Sí? Ahora imaginen que ese servicio sea deficiente y que además de que sea deficiente, entregue tarde, no acuda a las citas, no llame cuando tiene que llamar, no envía correos. ¿Sí? Cuando le tiene que enviar, no le envía información cuando le tiene que enviar. Entonces el cliente empieza a buscar otras opciones. ¿Sí? Así nace el que el cliente busque otras opciones. Cuando tú le das todo a tu cliente, cuando tú verificas todo lo que necesita y estás al pendiente de lo que requiere, vas a tener a un cliente que va a estar cautivo contigo. Y es mejor y es más sano. El financiamiento que no le des, lo va a ir a buscar con alguien más. ¿Eh? Entonces, eso también es una regla. Pregunten con sus clientes, o sea, una muy buena práctica, pregunten con sus clientes y se darán cuenta que muchos de ellos, para ustedes son quizá la primera opción, pero en otros son la segunda o la tercera opción de financiamiento. Y es triste estar en la segunda o la tercera opción. ¿Por qué? Porque el primero se lleva generalmente un pastel del 80% del financiamiento y los segundos y terceros solamente comparten ese 20% del financiamiento. Es decir, a veces los financiamientos, ya cuando tú eres la segunda opción, financias, pensemos $2,000, pero el que está financiando de primera opción está financiando unos $25,000. ¿Sí? Eso es triste porque pues, el negocio así se genera, pero deberíamos de ser o aspirar a ser siempre la primera opción y eso basado en el servicio. ¿Sí? Entonces, sean exigentes con sus clientes, pero por el otro lado, entreguen el servicio adecuado y en tiempo para que ustedes sean siempre la primera opción. Luego, bueno, existen los problemas de seguimiento. Y estos problemas de seguimiento se dan por varias razones, ¿no? Primero, hay una débil cultura del ahorro, decimos, con los clientes que tienen una baja educación financiera en general, no todos, hay algunos que ya han sobrepasado esto, que son buenos clientes, pero no son la minoría. Digo, no son la mayoría, son la minoría. Entonces, tenemos una débil cultura del ahorro en el sector en general. ¿Qué pasa si nosotros no estamos presentes con ellos para que estén haciendo sus pagos constantemente? O les estemos haciendo renovaciones de crédito, le estemos reacreditando, etcétera. Estos clientes fallan en algún momento. Dos, pobre educación crediticia. La toma de decisiones, les decía, es muy importante para los clientes. ¿Cuánto crédito deben tomar? ¿Cuál les conviene? ¿Cuánto? ¿Cuándo pedir crédito y cuándo no? Esas son decisiones que muchas veces las personas no saben responder. ¿Sí? Y para eso está un asesor de crédito bien capacitado que les debería poder asesorar y decir cuándo sí les conviene. Por ejemplo, si viene una temporada baja en el negocio y alguien quiere apalancarse mucho, pues no es el mejor momento. ¿Eh? No es el mejor momento ahí para hacer una inversión. Cuando todo está caro, no es el mejor momento de comprar algo. ¿Sí? Esas son decisiones de inversión y decisiones de negocio que un asesor bien capacitado puede orientar al cliente porque esa pobre educación crediticia le va a impedir tomar sus decisiones por sí mismo. 3. El desvío del crédito. El desvío del crédito es que usen el dinero que pidieron para su negocio, para su inversión y lo utilicen en otra cosa. Es más o menos común, depende de la institución financiera. Si la institución financiera tiene mecanismos para supervisar la aplicación del crédito, esto es bajo. Si no tiene esos mecanismos, entonces esto se da muy constantemente. ¿Sí? En situaciones, por ejemplo, en México, en la zona fronteriza,
esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque es posible que acredites a alguien y después ya lo veas en Estados Unidos y ya no está en el Muchachos, país. vengan por favor a una reunión. Perdón, después ya no los veas y cuando no los ves, entonces ya no les puedes cobrar. Y por eso es importantísimo esta verificación de la aplicación del crédito. Generalmente se hace en la semana 1, en la semana 2, dependiendo cómo está estructurado el producto, pero en los primeros días de que diste el crédito, debes de verificar que ese dinero fue usado para lo que dijeron. ¿Sí? No necesitas hacer un proceso muy complejo, no necesitan presentarte una factura, no necesitan presentarte el proveedor y lo más simple es lo que más funciona. Oye, yo iba a comprar algo, aquí está lo que compré, adelante. Entonces, eso es un check, ¿sí? Cuando aprendemos a trabajar con los clientes, aprendemos a que también ellos nos puedan tener esa confianza, ¿no? 4, falta de control en las acciones de cobranza. No hacemos cobranza adecuadamente y lo hacemos hasta que ya explotó todo. Nosotros nos damos cuenta ¿cómo se llama? En un crédito, nos damos cuenta cuando un crédito va a empezar a tener problemas. ¿Sí? Eso lo vemos incluso desde el inicio del crédito, porque el comportamiento del pago de los clientes es súper evidente. Si le cuesta mucho trabajo reunir la cuota, si tienes que estarlo visitando, si tienes que estarle recordando al cliente cuándo tiene que pagar y cuánto tiene que pagar, entonces ese crédito en especial no lo puedes soltar. ¿Qué pasa si lo sueltas y dices, bueno, ya solito él va a pagar? Corres el riesgo de que no te pague y entonces después, cuando tienes un atraso, ese atraso te lleva a otro y se hace una bola de nieve que cada vez es más grande. ¿Sí? En el problema 5 dice, falta de una estructura operativa adecuada. Y esto aquí hablamos más bien como de los mecanismos que hay dentro de la institución. Especializados para hacer ciertas actividades. Por ejemplo, la cobranza de inicios tiene que ser una tarea de los asesores, ¿sí? Pero bien es cierto que ciertas situaciones o después de cierto tiempo tienen que entrar personal especializado a hacer estas actividades, porque el personal especializado va a tener mucho mejores técnicas, mucho mejor conocimiento de qué hacer ante situaciones de atraso. ¿Sí? Entonces, esta estructura es importante. Si nosotros tenemos en nuestra institución un problema donde tenemos morosidad, pero después de eso ya empezamos a ver lo que es atrasos después de 60 días, después de 90 días, que ya son, digamos, carteras vencidas de más tiempo, ahí vale la pena tener a personal especializado que haga un trabajo. Recordemos aquí nada más una máxima. Si tú no haces cobranza ahí, la gente va a aprender que no puedes cobrar. Y si no puedes cobrar, entonces la gente va a saber que tus procesos son débiles. Y cuando la gente sabe eso, ¿qué creen? Se hace un problema sistémico. La gente deja de pagar en general. ¿Sí? Por eso es importante poner atención. Vale la pena, por ejemplo, si es necesario llegar hasta las últimas consecuencias, a que sea un crédito pequeño para dejar un precedente. Porque eso, por ejemplo, en comunidades pequeñas se puede controlar muchísimo, ¿no? Y bueno, los fraudes es lo último atribuible a una institución. Tiene que ver ahí con una falla entre el asesor, entre quizá a veces gerentes o entre contubernio incluso con el cliente, donde se rompe toda la metodología, donde engañan a la institución financiera. ¿Sí? Pero muchas veces engañan a la institución financiera, pero también al cliente. O sea, yo en México he visto casos súper graves donde el cliente, por ejemplo, firma por un crédito de X monto, pensemos $1,000, pero le hicieron toda la papelería por 10,000, porque sucede que el señor no sabe leer y entonces lo que le presentan lo firma. Entonces, le entregan sus 1,000, pero los otros 9,000 fue con un fraude. Esos casos también se dan. Lamentablemente,
Eso también conduce a la mora. ¿Por qué? Porque el cliente cuando dice, oye, no, yo nada más pedí 1,000 y a mí nada más me dieron $1,000, yo no voy a pagar los otros 9,000. ¿Sí? Eso genera esos atrasos y cuentas incobrables. Pasemos ahora al cliente. El cliente también tiene su parte dentro de este sistema. Primera, la estabilidad es un tema muy importante. La estabilidad, hablamos de qué tanto su negocio puede o no puede pasar con los altibajos de la economía, qué tanto es sensible a esas ventas altas o bajas, y esa estabilidad en su economía se ve reflejado en los pagos. ¿Sí? Alguien que es muy sensible a los cambios, es decir, que por muy poco pueda moverse el negocio, va a ser muy susceptible a que no te paguen tiempo. Y por el otro lado tenemos la voluntad de pago. Hay clientes, afortunadamente son pocos, pero hay algunos clientes que buscan sacar un crédito para no pagarlo. Digo que afortunadamente son pocos porque no tenemos dentro de la cartera, pues la mayoría de los clientes que sean así. Pero sí existen algunos. Y para eso tenemos que tener mecanismos muy claros para encontrarlos y para saber quiénes son, cómo son y cómo actúan. Y aquí les voy a contar una anécdota. Una anécdota que tuve hace muchos años. Fui gerente de una sucursal y entregamos un crédito con una persona que cuando fuimos a hacer la visita a su casa, fuimos a su negocio, a su casa, y en su casa algo que nos llamó muchísimo la atención, no le hicimos caso en el momento, pero nos llamó mucho la atención, era que todos los muebles de la casa eran diferentes, de diferente estilo. Generalmente cuando compramos muebles para la casa son como de un mismo estilo, mismo color, materiales más o menos iguales, para que combinen. Pero acá teníamos una sala verde, por ejemplo, y teníamos este, un, una mesa que pues, no combinaba con esa sala, y teníamos sillas que eran diferentes a la mesa. O sea, era raro. Les digo, no, nos llamó la atención, pero no hicimos caso. Y esas son alertas. Ya después lo vas comprendiendo cuando vas entregando créditos, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Cuando nos tocó dar el que nos diera el primer pago, no nos lo dio, y eso a nosotros es una alerta inmediata. Si alguien no te paga tu primer cuota, es como ponte a rezar porque vas a estar todo el crédito encima de esa persona. Entonces fuimos a visitarlos en ese momento, y ¿qué creen? La casa estaba vacía. Resultaba que todos esos muebles los había conseguido prestados de sus vecinos. ¿Sí? La señora montó toda una farsa, nos engañó, así totalmente nos engañó. Y pues sí, estaba totalmente vacía, no tenían dinero, no tenían forma de pagarlo. Y toda la evaluación que habíamos hecho con el flujo, el negocio existía, pero el negocio lo habían traspasado, no tenía poco tiempo. Entonces, fue un tema ahí, fue una de mis primeras experiencias de cómo lidiar con la mora. Y bueno, el tema es que vayas aprendiendo de estos casos, ¿no? Que si ya te pasaron, si no te han pasado, bueno, que no te pase. Si ves algo raro, investígalo. ¿Sí? Si ves algo raro, investígalo, y es mejor investigarlo y dedicarle un día más a tu conformación del expediente que dedicarle 10 días, 20 días, un mes más a tu cobranza. ¿Sí? Te la pasas mejor haciendo tu expediente que cobrando. ¿Sí? Esa es una lección aprendida. Bueno, ahora vamos a ver la parte externa. ¿Cuáles son las causas que se atribuyen al exterior? Primero, la influencia de otros clientes. Como les decía, si ustedes no hacen un buen trabajo con alguien, esos clientes aprenden. ¿Sí? En algún lado, yo escuché de algún cliente que me dijo, oiga, ¿y por qué a mi vecino que sacó un crédito con ustedes no le han cobrado y a mí sí vienen a cobrarme? Cuando yo sé que él les debe desde hace X años. ¿Sí? Eso hace que tus clientes tengan armas para no pagarte. ¿Sí?
No es que sea una justificación, porque no es una justificación que alguien más no pague para que no te paguen, pero esa es la influencia que tienen los clientes. ¿Sí? Problemas familiares, un divorcio, un deceso, son causas de que estos clientes se inestabilicen y eso pone en problemas a los créditos. ¿Sí? Y por último, los problemas económicos, sociales y desastres naturales. Y aquí pueden ser muy graves. Cuando estos pasan, cuando estos problemas externos pasan, eh, hay un tema porque son sistémicos. Toda la cartera se pone en riesgo. Muy bien. Y ahora, ¿cómo reducimos este riesgo? O sea, ya hablamos de cómo se genera el riesgo, ya hablamos del riesgo de Mexicano. crédito. Sí, sí, soy mexicano. Este, ¿cómo reducimos este riesgo de crédito? Reducimos el riesgo de crédito, primero haciendo una evaluación basándonos en nuestras sedes de crédito. Y aquí tenemos qué tan importantes son de microempresa hasta la mediana empresa. Microempresa lo tomamos como desde subsistencia hasta lo que es mediana empresa, que ya es una empresa formada con empleados, bien formalizada, que tiene ventas importantes. Y entonces vamos a ver qué tan importante se vuelve. El carácter, que es cómo paga con otras instituciones, otras entidades. ¿Qué tanto lo recomiendan? ¿Sí? Para la microempresa eso es súper importante. Esa evaluación es muy importante. Incluso se hacen visitas a proveedores, inclusive. ¿Sí? Para la mediana empresa, los estados financieros cuentan más. ¿Sí? Los estados financieros que están creados por un contador van a contar más aquí en la mediana empresa que en la microempresa. Capacidad de pago siempre va a ser importante y este es un tema, incluso está en rojo. Si no hay capacidad de pago, no se da el crédito. Aunque se tenga una garantía amplia, aunque se tenga todo lo que tú quieras, no das el crédito si no tienes una capacidad de pago. ¿Sí? El capital. En la microempresa muchas veces ni siquiera hay capital. Entonces no es tan importante, pero cuando ya llegas a la mediana empresa, debe de existir capital. Debe de existir inversión, debe de existir una nave, debe de existir maquinaria, debe de existir equipo de transporte, etcétera. Entonces, ubíquense a dónde entregan créditos y vean qué tan importante o qué no tan importante es. Entonces, si tú vas con una microempresa y le quieres pedir facturas y le quieres pedir, oye, enséñame las escrituras, estás perdiendo tu tiempo. Ahí no es. Vete mejor al carácter, eso te va a dejar más. ¿Eh? En el colateral, hablamos acá de las garantías. Las garantías, microempresa, puede ser incluso desde garantía líquida, avales solidarios, o fiadores o codeudores, dependiendo cómo les llamen. Podemos empezar aquí en la microempresa así, pero hacia la mediana empresa no hay mucho. Ahí hay garantías reales, hipotecas, una garantía prendaria. ¿Sí? Aquí sí debe de existir garantías reales. Las condiciones del crédito, que estamos hablando aquí, la relación del monto, del plazo, la frecuencia, y en realidad de cómo se va a estructurar el crédito, es importante en todos los niveles. Y tenemos acá dos características más. La unidad socioeconómica familiar. Eso que está como UCEF. En la microempresa es importante tomarlo en cuenta. La microempresa tiene las finanzas mezcladas, el cliente con las de toda la familia. Entonces, por eso es importante que ahí hagas un análisis no solo del cliente, sino de toda la unidad para que veas y evalúes bien cómo van las finanzas. En la mediana empresa te riges directamente por los estados financieros. ¿Sí? Y la contabilidad, que es la inversa. Hay menos contabilidad en la microempresa y hay mucha mayor contabilidad en la mediana empresa. ¿Vale? Muy bien. Algunas preguntas que nos surgen de esto. ¿Cómo podemos elegir el plazo adecuado? El plazo adecuado está en función de lo que vamos a financiar. Por ejemplo, el capital de trabajo, que tiene una alta rotación, pues puede ser un plazo muy corto. Pero, por ejemplo, acá tenemos activos fijos
tenemos aquí transporte y tenemos aquí maquinaria, estos deben estar limitados al tiempo de vida útil del bien. Ejemplo, si mi automóvil tiene una depreciación en 5 años, pues das un crédito a 4, ¿sí? Si a los 6 años ya no va a servir, pues lo das a 5. O sea, te cubres un poco ahí en tiempo porque debe estar útil una vez que tú estás dando el crédito. Porque si te falla, todavía puedes recuperar eso porque es una garantía natural y lo podrías comercializar todavía con una vida útil importante. ¿Sí? Esa es una de las razones. Segunda, hay que conocer los ciclos naturales de las actividades económicas. Vean aquí, tenemos una heladería, bueno, no sé cómo le llamen allá a los helados o los... espero que sí les llamen helados. Ellos venden pensando que están vendiendo en una ciudad tropical. ¿Sí? Pueden tener ventas todos los días. Inclusive en una ciudad templada pueden tener ventas todos los días. ¿Sí? Pero en la temporada de calor va a tener más ventas que en la temporada de frío, ¿no? Si su frío no es tan alto, va a vender todo el año. Pero tenemos acá de este lado una papelería que son estos negocios que venden los útiles escolares cuando van a entrar los niños a la escuela, cada cuando venden. Su época fuerte es una vez al año o quizá 2 veces al año. ¿Eh? Eso dependiendo cómo está estructurado la escuela, pero no van a tener más ventas. ¿Qué tenemos que aprender de aquí? Este me puede pagar más rápido y a este tenemos que darle un ciclo más largo de recuperación del crédito o para un monto más alto, ¿no? Si nos va a pedir para la compra anual, pero si nos va a pedir interanual, tenemos que darles montos más pequeños. ¿Por qué? Así son sus ciclos de ventas. ¿Sí? Y esto nos lleva a conocer esto, que es cómo establecer la frecuencia de pago. La frecuencia de pago está íntimamente relacionada con este ciclo de conversión de activos. Tenemos por acá efectivo, que es como inicia todo el negocio. Ponemos dinero e invertimos en ciertas compras, en ciertos materiales. Y luego decimos, los vamos a comprar, estos materiales, esta materia prima, incluso mercancías, y después de eso le vamos a añadir valor. Añadirle valores, llevarlo a tu negocio, hacerle transporte, transformarlo, etcétera, etcétera. Y después de eso vamos a tener bienes terminados o servicios que vamos a ofrecer. Después de eso, estos bienes los vamos a vender. A veces los vamos a vender a crédito. Cuando no, nos van a pagar inmediatamente. Y si nos pagan inmediatamente, esto se vuelve a convertir en efectivo. ¿Cuánto pasa de aquí a acá? Es muy importante para determinar cada cuándo me puede pagar. Pensemos, en un negocio que por la mañana compra todo lo que necesita de insumos para hacer la comida y venderte una comida a mediodía, y por la tarde tú vas a comer ahí, haces tu almuerzo, haces tu comida o tu cena, en la noche esta persona ya tiene efectivo para el otro día ir a comprar otra vez esos insumos y hacer ese ciclo. ¿Cada cuándo te podría pagar? Tal vez hasta diario, ¿eh? Porque no hay ninguna restricción en su negocio. Pero ahora pensemos en una empresa que es proveedora que es una metalmecánica que le está proveyendo insumos a otra empresa más grande. Compra, hace todo este ciclo, pero su cliente le paga a los 30 días. Entonces, su ciclo de conversión de activos va a ser lo que se tarde de proceso más 30 días. Si se tarda 7 días en su proceso, tiene 37 días en su flujo de efectivo. Si nosotros no calculamos bien eso y le ponemos pagos catorcenales, no se extrañen de que haya morosidad. ¿Sí? O sea, es simple. Es simple. Por eso conocemos nuestro ciclo de conversión de activos, nos ayuda a determinar cada cuándo me puede pagar. Si tenemos productos muy flexibles, podemos hacer un traje a la medida y el cliente te lo va a agradecer, porque esto es lo que no saben hacer a veces dentro de sus departamentos, es decir, de contabilidad, cómo calzar tus pagos con tus ingresos, ¿no? Muy bien. Pero ahora,
Eso es para prevenir el riesgo de crédito. Pero ¿y si ya tengo la mora encima? Si ya está conmigo, ya es mi vecina y ya le dedico gran parte de mi tiempo a hacer cobranza, ¿cómo puedo establecer una estrategia adecuada de recuperación? Bueno, aquí hay ciertas prácticas. Por el tiempo solamente lo vamos a tocar por encima, pero digamos que esta es una buena estrategia. Primero, vamos a diagnosticar la situación de la cartera vencida. ¿Sí? Tenemos que saber si nuestro cliente nos quiere pagar o no nos quiere pagar. Si nos puede pagar o no nos puede pagar. ¿Sí? Entonces, una vez que decimos, a ver, este cliente quiere y puede, bueno, si quiere pagarme y también puede pagarme, entonces hacemos una gestión simple, le mandamos un mensajito, le decimos, oye, se te olvidó tu pago, por favor, deposítame y te va a depositar. Pero tenemos otros que sí te quieren pagar, pero no pueden pagarte. ¿Sí? Cuando no te pueden pagar, pero sí quieren, es decir, hay una voluntad de pago, entonces podemos ver cuáles son las estrategias para que esta persona se vuelva a poner en acorde a su plan de pagos, pueda recuperarse y pueda volver a generar ese historial, ese buen historial crediticio. Muchas veces aquí se dan casos donde, les decía, por esta vulnerabilidad los clientes dejan de pagarte, pero no es que quieran dejar de pagarte. Entonces aquí hay que ofrecer facilidades. ¿Sí? Pero si no te quiere pagar, pero sí puede, y ese es uno de los temas importantes, no te puede pagar, no te quiere pagar, pero sí puede pagarte. Entonces ahí hay que diagnosticar cuál es la razón. Le hiciste un mal servicio, entonces arréglalo, ofrécele una solución. No le hiciste un mal servicio y esta persona quiere no pagarte nada más porque no te quiere pagar, entonces tienes que hacer cobranza hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos son los clientes que van de institución en institución defraudando, ¿sí? Entonces aquí es a donde tenemos que hacer toda la acción de cobranza. Aquí sí se hace todo el procesito. Y luego no quiere y no puede. Cuando no quiere y no puede, tenemos ahí una situación grave. Tuvimos un análisis malo porque no te puede pagar y además no te quieren pagar. Entonces, la primera pregunta que deberíamos de hacernos es ¿por qué entregamos este crédito? Analizar cuáles fueron las situaciones que nos llevaron a entregar ese crédito y corregirla en el proceso para que esto no se vuelva a dar. Estos son los casos de estudio que deberían de llegar a modificar políticas, a modificar procesos. ¿Sí? Si nosotros somos inteligentes y aprendemos del proceso, después esto no lo deberíamos de tener. Deberíamos de tener A, B y C. ¿Sí? Resumen. Los que te quieren y pueden pagar, gestión simple. Los que quieren y no pueden pagarte, alternativas y facilidades. Los que no quieren pagarte y sí pueden pagarte, primero, hay un problema de servicio, ofrece soluciones. No es un problema de servicio, entonces empieza a hacer cobranza. Cobranza completa. Y si es llegar hasta judicial, hay que hacerlo. D, los que no quieren y no pueden pagar. Tienes que hacer cobranza, pero aprende de ello. ¿Sí? Incorpora a tu estrategia de cobranza el perfil de tus clientes. No todos los clientes son iguales. Parecería que somos iguales, pero en realidad no todos somos iguales y respondemos diferente. Tenemos al cliente hostil. Cuando le vas a cobrar, saca el machete. A mí me sacaron alguna vez una hoz, aquí un machete que es parecido. Una persona, o sea, nos correteó. Esto es muy común que pase, ¿sí? Pero tenemos que aprender a lidiar con cada uno de ellos. Tenemos esta persona que se enoja, tenemos el que se esconde, tenemos el que se pone a llorar, tenemos aquel que cree que es el dueño de la colonia, el dueño del lugar y que no le puedes hacer nada. Tenemos aquel que te dice, pues sí te debo, pero la verdad es que ahorita no tengo. ¿Sí? Sí te voy a pagar, pero pues ahorita no puedo pagar. Ese terco, ¿no? Y tenemos el sofisticado que es el que vive en una buena casa, que tiene coches, que tiene sus negocios funcionando y no te quiere pagar. ¿Sí?
Y tenemos al prometedor. El prometedor que te dice, sí, mañana te pago, sí, en la tarde te pago, yo al rato paso, yo te llevo, te promete todo. Hay que empezar a lidiar con cada uno de ellos. Con el hostil hay que preguntarnos, a ver, ¿por qué esta persona es hostil? ¿Es porque así lo hizo la vida? O sea, ya es malo por naturaleza y con todo se lleva así, a todos le contesta mal. ¿O hay algo que trae del servicio que nosotros podemos solucionar? Porque generalmente esto es servicio. ¿Sí? A esta gente, si le llegas bien, te va a solucionar. Con el evasor, pues no hay mucho, tenemos que encontrarlo. Tenemos que encontrarlo, por ejemplo, afuera de las escuelas, esperar en su casa que salga, hacer así jornadas de esperar a la gente. Sí, así son. Te pagan rápido, pero si los encuentras. Si no los encuentras, es un martirio porque precisamente para gestionar cobranza tienes que ver a la otra persona. Con el víctima, hay que dejarlos llorar, que lloren. No caigamos en sus chantajes. Con los víctimas hay que dejarlos que hagan ahí todo su drama, pero solitos que no nos metan a nosotros. La mejor técnica es la que hacen en los call centers. Hablen ustedes a algún call center, por favor hagan este ejercicio. Hablen a un call center y hablen enojados. Y lo que van a escuchar del call center es que les van a poner una musiquita, les van a decir, oigan, permítame, voy a consultar aquí con mi supervisor. Y les van a poner una musiquita y se las van a dejar 1 minuto. La persona no fue a visitar al supervisor, nada más les dijo que fue por el supervisor. ¿Sí? Después de 1 minuto le va a decir, oiga, ¿cómo estás? Si todavía te vuelves a enojar, te va a volver a poner la musiquita. Y resulta que después de 2 veces es muy difícil que una persona otra vez vuelva a subir su energía, porque se requiere mucho para hacer este llanto. Entonces es difícil que después de 2 veces que tú dejes a una persona ahí como llorando, vuelva a hacerte ese pancho. ¿Sí? Entonces, sugerencia, si alguien se pone a llorar cuando le vas a cobrar, hagan una llamada y díganle, permítame 1 minuto, me acaba de entrar una llamada, déjenla que llore, cuando ya terminó, regresen otra vez. Como le decía, por favor, vengo por su pago. Si vuelve a decirles otra vez lo mismo, sacan un pañuelito, se lo dejan y le digan, oigan, permítame, olvidé algo en el coche. Van al coche, se esperan ahí un rato y dejan que termine de llorar. Y esa es la técnica básica para trabajar con una persona que es víctima. Con el autosuficiente. Aquí con el autosuficiente tenemos que sabernos muy bien las reglas de cobranza. Tenemos que sabernos muy bien las políticas, pero también tenemos que aprender un poco de la legislación. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Yo recuerdo haber hecho cobranza incluso con a algunos abogados, y cuando tú llegas a cobrar un abogado, el abogado te dice, no, no, tú no me puedes cobrar, no puedes hacer eso, no puedes hacer aquello, y te empiezan a recitar toda la ley. Es importante por eso aprender mucho, ¿sí? Cuando tú te sabes bien el proceso, aunque sea un abogado, le puedes cobrar. ¿Por qué? Porque le dices, mira, tienes razón, no puedo hacer esto, esto sí lo puedo hacer, tú sabes muy bien, tú dime cómo le hacemos. Y esa seguridad hace que el autosuficiente te pueda pagar. Con el terco no hay mucho, tenemos que tener mucha paciencia, tolerancia a la frustración, no enojarnos, empezar a usar todas las herramientas que tenemos de cobranza una a la vez. Ese es el que nos puede meter más en problemas si no tenemos una buena práctica de cobranza, porque nos puede sacar de nuestras casillas. ¿Sí? Entonces, aquí mucha inteligencia emocional, ¿sí? Mucha paciencia, tolerancia. Con el sofisticado, bueno, aquí no hay mucho. Con el sofisticado tienes que llegar precisamente a hacer un proceso completo de cobranza. O sea, aquí es importantísimo empezar desde muy rápido el proceso. Porque estos sofisticados, si no te quieren pagar, o sea, estos sí pueden decir, ay, mi hija es abogada y ella va a solucionar. Una anécdota, una vez fui a hacer un embargo con una persona de este tipo, un embargo, y este cuate ya se sabía todo el proceso. Y todos los bienes de la casa estaban a nombre de sus hijas, de su esposa. No puede señalar nada. Cuando yo decía,
¿Señalo este coche? Ah, sí, no, este coche no lo puedes señalar porque no es mío, es de mi hija. Y aquí está la factura. Se sabía todo el proceso. ¿Sí? Es importante conocer precisamente por eso, no tardarse. El prometedor, bueno, pues hay que recordarle básicamente cuáles son sus compromisos y que su palabra vale y va a valer siempre y cuando la cumpla. Y si no la cumple, entonces su palabra perdió valor y entonces pasamos a otro estadio. ¿Sí? Hay que mejorar la comunicación con los clientes. 4 técnicas básicas. La comunicación verbal, que es la articulación, lenguaje, volumen, pronunciación. La escrita también hay que mejorarla. Por ejemplo, debemos ser claros, precisos, descriptivos, positivos, no redundantes, asertivos. Nuestro lenguaje verbal y no verbal debe estar en consonancia. Sobre todo, aquí el lenguaje no verbal, el 80% de lo que nosotros decimos es nuestro lenguaje no verbal y solamente el 20% son palabras. Entonces importa mucho cómo lo decimos. Si decimos algo en un tono en especial, eso es lo que va a escuchar nuestro cliente. La escucha activa. Esto es para que nosotros nos comuniquemos. Esto es para escuchar a nuestros clientes y es igual de importante. Es tan importante que aquí les dejo 4 tips para que mejoren su escucha activa. Primero, si algo no queda claro, pregunten. Pregunten, no se cansen de preguntar. Apliquen la técnica de los 5 porqués. ¿Sí? O la técnica del niño de 5 años. Acuérdense de los niños de 5 años y se van a acordar de esa técnica. El niño de 5 años pregunta porque todo le da curiosidad. Y, oye, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sean ustedes así. Cuando algo no les quede claro, pregunten. Y resulta que después de 5 preguntas que ustedes hacen, generalmente van a llegar a la causa raíz. Por eso es importante aplicar esta técnica. Segunda, identificar y reconocer. Identificar y reconocer incluye decirle a la persona, sé lo que te está pasando. Por ejemplo, imaginen que alguien perdió su empleo y te dice, oye, yo acabo de perder mi empleo, por eso no te puedo pagar. Y tú le dices, ah, ok, mira, ya entendí que no tienes empleo. Eso no es identificar. Identificar sería, oye, a ver, entiendo que estés preocupado porque tienes a tus 2 hijos y tienes que procurar su alimentación y tienes tu negocio y tienes tus cuentas y ahora no tienes empleo. ¿Sí? Eso es identificar, o sea, es ir a la profundidad. ¿Sí? Eso significa identificar. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a la persona que lo estás escuchando. Por eso es importante. ¿Sí? Esta identificar y reconocer nos lleva a la empatía, a ver la situación desde la perspectiva del cliente. Imaginen ustedes que no tienen empleo y que necesitan pagar sus deudas y que les van a cobrar. ¿Qué pensarían y qué actitud tendrían? ¿Y cómo se hablarían a ustedes mismos? Fíjense, porque eso es lo más importante. ¿Cómo se hablarían a ustedes mismos? Porque eso es lo que tienes que hacer con tu cliente. ¿Sí? Eso es la empatía. Y por último, el parafraseo. Repetir lo que acabas de escuchar en tus propias palabras. ¿Sí? Eso es parafrasear. Si tú sabes hacer estas 4, tu comunicación va a mejorar muchísimo. Muy bien. Y ahora, algunos tips, y con esto cerramos en los próximos minutos. ¿Qué debemos hacer desde la fuerza de ventas para mejorar los resultados? ¿Qué cambios podemos impulsar? Número 1, coloquen al cliente en el centro de todo. Colocar al cliente en el centro es darle un buen servicio, es atenderlos como nosotros quisiéramos atender a la gente, cumplir con nuestras promesas, cumplir con nuestros tiempos, cumplir con nuestros procesos, ser transparentes, darle al cliente lo mejor. Si nosotros hacemos esto, estamos cumpliendo con la mayor parte de nuestro servicio y nuestro cliente va a tener también una obligación. Si nosotros conocemos a nuestro cliente, esa va a ser la reciprocidad. Nos va a ser leal, nos va a recomendar. Entonces, ese es el primer paso. Segundo, conozcan a sus clientes. No se queden en conocer los estados financieros. Los estados financieros pueden mentir. Si alguien los hace bajo supuestos que no sean los correctos, pues van a tener estados financieros bien hechos técnicamente, pero que están construidos con información que no es consistente con la realidad. Entonces, conozcan a sus clientes. La relación aquí entre el asesor y el cliente es fundamental. ¿Sí?
los asesores tienen la oportunidad de convertirse en asesores realmente de los negocios, de las personas, ¿sí? Pueden ayudarles a que mejoren y tomen sus decisiones y es sumamente gratificante ver a un cliente que empezó con un crédito muy pequeño y que a lo largo del tiempo creció, ¿sí? Eso, eso no se los van a dar en ningún lado. Eso es un pago que nadie se los va a poder dar en otro lado. En las microfinanzas es algo que hacemos y esa debe ser incluso parte de la vocación del asesor, llegar a ese nivel de servicio, ¿no? Evalúa el negocio del cliente, hay que construir los estados financieros, pero sobre todo hay que visitar al cliente, hay que visitar su negocio, hay que conocer su negocio, ¿sí? El negocio no se conoce en el papel, no se conoce en la oficina, se conoce en el campo. 4. Realiza una asesoría integral. Es decir, no vendas nada más tu producto. Y este es uno de los pasos más interesantes. ¿Cómo no vender solamente mi producto? Lo que les quiero decir aquí es que investiguen todas las necesidades que tenga su cliente. Si su cliente tiene otras necesidades que tal vez ustedes no le pueden solucionar con sus productos financieros, pero tiene esa necesidad, este cliente va a ser cliente de otras entidades financieras. Si ustedes hacen una muy buena asesoría, van a conocer en qué otras cosas quiere tu cliente hacer en su vida. Tenemos aquí productos para el corto plazo, para el mediano y para el largo plazo. Tenemos también necesidades personales y necesidades de familia. Por ejemplo, cosas que vamos a tener en general. Quiero una casa, quiero comprarme un coche, quiero que quizá tener familia, quiero que mis hijos vayan a una escuela, quiero viajar, quiero hacer algo, quiero que mi negocio le vaya bien. Todo eso es parte de la vida de una persona. Entonces, cuando ustedes conozcan a sus clientes, conozcan también qué otras necesidades tienen. Ayúdenlos a alcanzar esas necesidades y eso los va a hacer mejores asesores. Invierten, esto hablando ya de la institución, invierten en recursos para automatizar el proceso. Entre más rápido puedas llegar a una automatización, tu proceso va a ser más confiable. Es mejor, más rápido, más simple para todos. Generen reportes fáciles de entender y que estén al alcance de todos. Si un asesor sabe cuánto es su cartera vigente, su cartera vencida, su morosidad, cuántos clientes están en atraso, cuánto te tienen que pagar, etcétera, y tiene toda la información al alcance de la mano, tiene todas las herramientas para gestionar cartera. Entonces, es sumamente importante. Retroalimentación es clave. Retroalimentarse, pedir retroalimentación es importante. Entonces, asesores, hagan esto de un trabajo que sea constante. Cada mes soliciten retroalimentación a su gerente. Si no se las dan así como por costumbre, por proceso, pues pídanla, ¿sí? Una retroalimentación debe decir qué hemos hecho bien para que sepamos qué estamos haciendo bien, qué debemos de mejorar para que sepamos cómo podemos hacerle y también crear compromisos de un lado y del otro. Y de un lado y del otro incluye ese compromiso de qué hago yo y qué necesito que me des para que yo pueda hacer mejor mi trabajo. ¿Sí? Y con eso, bueno, pues creo que ya estoy sobre mi tiempo. Muchas gracias y espero que este webinar haya sido de mucha utilidad para ustedes en este tiempo. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias. Gracias por, pues de verdad, desde eso Microfinanzas te extendemos un sincero agradecimiento. Gracias por compartir tu experiencia y ese profundo conocimiento que tienes. Ahora le quiero dar la bienvenida a la doctora María Clara, presidente de ASO Microfinanzas, quien también quiere expresarte el agradecimiento y darle la bienvenida a todos los que estamos aquí. Doctora, adelante, buenos días. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, Luis, qué maravilla de presentación. Eres un éxito total. Sabes que hay más de 500 personas conectadas precisamente en este momento y de verdad has hecho una presentación
una cantidad de aportes absolutamente espectaculares. Quiero agradecerte mucho a ti, a la Fundación Alemana. No he podido aprender, sé que es la Sparkassen, pero el nombre completo, yo no sé si tú ya en México lo puedes anunciar o no, pero ¿cómo es que se dice en alemán? Sparkassen-Stiftung für internationale Kooperation. Exactamente, yo todavía no, pero mira, de verdad, todos los reconocimientos de parte mío como presidente del gremio, así de todas las entidades asociadas y de todos los funcionarios de las entidades asociadas a microfinanzas y terceras personas que efectivamente se han logrado conectar. ¿Y cómo sería de buena tu presentación? Que empezó un número y poco a poco se fueron sumando más y más y más personas. Como te darás cuenta, de verdad, muchas felicitaciones y un agradecimiento muy grande por parte mío personal y del gremio. Cuéntame, iba a preguntarle a Jennifer, porque me han escrito muchas personas preguntándome qué pueden hacer para poder ver la presentación, porque les gustaría no solamente volverla a ver, sino además divulgarla. Entonces, quería preguntarte, Jennifer, ¿qué tendrían que hacer estas personas para que de una vez aquí puedan apuntar y puedan divulgarlo? Así es, doctora. Bueno, a partir de hoy, en horas de la tarde, podrán ingresar a nuestro canal de ASO Microfinanzas, el canal de YouTube, y ahí estará cargada esta sesión. Como el anterior webinar también ya está cargado, si ustedes lo quieren ver, lo pueden replicar ahí en este canal de YouTube de ASO Microfinanzas, ahí lo podrán encontrar. Muchísimas gracias, Jennifer. Y pues, Luis, en realidad, hoy que estamos en Colombia queriendo llegar a toda esta población de la base de la pirámide, a toda esta población de la economía popular, tener estos tips que nos has dado, todos estos puntos, de verdad hace que podamos llegar profesionalmente y eficientemente para ayudar a esta población que tanto lo merece. Entonces, temas como este, temas, por ejemplo, como los que se vienen trabajando del Fondo Nacional de Garantías, que eso quería un poco tu presentación, porque en Colombia existe el Fondo Nacional de Garantías a través del cual las entidades especializadas en llevar estos microcréditos a la base de la pirámide pueden contar con esas herramientas, pero con un tema fundamental gracias a esto que nos has explicado, y es que hay que lograr que el crédito quede bien colocado, porque no es simplemente colocarlo. Para las entidades tener acceso al Fondo Nacional de Garantías les permite ser un poco más flexibles en la atención a esta población. Pero el ideal no es que queden en mora, sino que al contrario, que esta población pueda tener acceso. Y si uno mezcla esto que nos acabas de enseñar a todos nosotros con una disminución de riesgo a través de alternativas como esa, pues sabe uno que cada día puede llegar a mucha más población, pues que tanto lo necesita. Entonces, esta mezcla de verdad contribuye muchísimo, porque recordemos que una de las trampas de pobreza es no tener acceso a crédito, y uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es la cantidad de población y de micronegocios que están en el gota a gota. Entonces, esta mezcla de herramientas, la tuya, las microfinancieras, la garantía, nos ayuda a todos para poder reevaluar precisamente lo que se viene haciendo. Entonces, quería infinitamente agradecerte a ti, agradecerle a la Fundación Alemana, y adicionalmente sé que ahora viene un tema de formación dual. ¿Qué es lo que viene ahora, Jennifer? Bueno, ahorita estaremos compartiendo un espacio con Maura Hernández y Sandra Orjuela, quien les damos la bienvenida. Ellas son integrantes del equipo de la Fundación Alemana en Colombia. Yo tampoco he aprendido a pronunciar en alemán, y ellas lideran el proyecto de formación dual. Ellas nos presentarán cómo ha sido este proceso que han venido trabajando con microfinancieras que están en estos momentos conectadas, y también todas estas microfinancieras que quieran trabajar en este modelo de formación dual.
Entonces les damos la bienvenida a ellas dos para que nos traten y nos comenten un poco más de esta formación dual. Sin antes recordarles, por favor, en el chat está el link del formulario para que por favor lo diligencien y de esta manera les podamos enviar a sus correos la presentación de las dos partes, de Luis, la sesión de Luis y la sesión de Maura y Sandra. Entonces, muchísimas Dando su correo electrónico, ¿se les va a enviar a las personas que están conectadas? Ah, qué bueno. Eso es sí, excelente. pero es tan importante que como los diligencien. Así es importante que diligencien el formulario para hacerles llegar las presentaciones y el link del canal de YouTube de Aso Microfinanzas. No, excelente. Y bueno, muchas felicitaciones a todo el equipo de Aso Microfinanzas, a la Fundación Alemana, porque pues precisamente eso es lo que nos lleva a poder llegar a mucha más población, poder aportar. Y Luis, se te nota la experiencia tan impresionante que tienes. Creo que nos va a tocar volver a hablar contigo para continuar estos procesos con el apoyo precisamente de las Farcasen para poder continuar todas estas charlas. Que son de verdad bien importantes para Colombia en este proceso en que estamos de llevar a la población poco a poco hacia un proceso de formalización, poco a poco a tener créditos formales, a salir del gota a gota. Y con estas herramientas estamos todos de verdad comprometidos con el país. Muchísimas gracias a todos. Luis, mil gracias. Jennifer. Y bueno, le damos la bienvenida para conocer de formación dual y invito a todos los que están conectados que sigan conectados. Este tema de formación dual para el país es importantísimo. Alemania es pionera en estos temas y por eso, pues gracias a la Fundación Alemana, en diferentes alianzas con el SENA y con otras instituciones, vamos a tener muy buenas posibilidades. Entonces, bienvenidos los de la Fundación Alemana y es todo ustedes este escenario. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Primeramente, muchas gracias, doctora María Clara. Desde la Sparkasse Stiftung Alemana es un honor contar con ustedes como Aso Microfinanzas, aliado principal y del gremio. Es un placer contar con este espacio para socializar el proyecto de formación dual en Colombia desde la Sparkasse Stiftung Alemana. Me presento, mi nombre es Maura Hernández, consultora en formación dual de la Sparkasse Stiftung en Colombia. Para seguir avanzando, vamos a presentarles un poco cómo ha sido la implementación y cómo se ha llevado a cabo los proyectos de formación dual en Latinoamérica. Como ustedes pueden ver en pantalla, van a ver los países en donde estamos presentes en la formación dual y están enumerados cómo se fue implementando. Iniciamos en El Salvador, luego siguió Perú, Ecuador, México y como quinto país está Colombia. Vamos a enfocarnos un poco en cómo ha sido aquí la implementación en Colombia. Desde el mes de abril del año 2021 se inició a la carrera técnico-laboral en servicios y operaciones microfinancieras. Del número de aprendices que ustedes pueden ver en total en pantalla, 427, 151 aprendices pertenecen a Colombia. Hemos tenido el 50% que es género femenino y el 80% que pertenece a población en condición de vulnerabilidad. Recalcamos acá que nuestra población objetivo se centra en población vulnerable, estratos de extrema pobreza, estrato 1, 2 y posiblemente 3, que no tienen acceso a una formación formal o profesional y realmente tener un gran impacto en esta población. Resaltamos que esto no es excluyente y las instituciones que están dispuestas a seleccionar aprendices según sus requisitos y preferencias. Hemos obtenido el 82% de empleabilidad de los aprendices que han iniciado la carrera. Actualmente llevamos 3 promociones y estamos en proceso de formación de la tercera con proyección de grado en agosto de este año. Les comentamos también que la carrera tiene una duración de 15 meses, esta se divide en 3 módulos y cuenta con un reconocimiento estatal según la legislación propia del Instituto Público.
Para hacer posible que la formación dual sea una realidad, nos basamos en el modelo alemán, modelo de doble formación de acuerdo a las buenas prácticas de la Caja de Ahorro de Alemania, que está caracterizada por la alternancia combinada de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en el ente educativo como en la empresa formadora. Entonces, aquí le quiero ceder y dar el espacio a mi colega Sandra Orjuela, que va a intervenir presentando un poco más al detalle nuestro esquema. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Maura. Muy buenos días para todos. Un gusto estar acá con ustedes. Como lo decía Maura, vamos a hablar un poco qué es la formación dual. La formación dual, pues, es una modalidad educativa del modelo alemán que se caracteriza por la alternancia combinada de los procesos de enseñanza. Estos procesos de enseñanza se llevan a cabo en una parte electiva y en una parte productiva, en un modelo de alternancia, donde lo importante es que los aprendices van a poder, a través de las instrucciones que le da nuestro ente educativo gubernamental, que en este caso pues es el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, a través de los coordinadores y los instructores que lideran las fichas, ellos van a dar esa instrucción en la parte lectiva, van a enseñarles como tal, pues todo ese aprendizaje inmerso en esta carrera que se llama técnico laboral en servicios operaciones microfinancieras. Entonces la alternancia pasa en eso, que ellos están un 50% como tal en el SENA y otro 50% haciendo como tal sus prácticas en la realidad del contexto, es decir, en las instituciones financieras que pues integran el proyecto. Esto es un proceso en el cual, pues, tanto la empresa formadora y el ente educativo intervienen conjuntamente, pues, para favorecer a los aprendices que son el centro como tal, pues, de estos proyectos. En estos procesos es muy importante la participación activa como tal del SENA, de los instructores que están a cargo y por parte de las entidades que participan en el proyecto, que son entidades microfinancieras y financieras, ellos también ponen a disposición todo ese recurso humano para pues estar pendientes pues de la formación en la parte práctica de los estudiantes. Esta alternancia pues nos ha garantizado que los estudiantes tengan una excelente formación, que como tal sus procesos queden mejor afianzados. ¿Por qué es tan ganador? Pues esto, porque nosotros desde la Fundación Alemana Sparkassen Stiftung capacitamos también pues a todos sus colaboradores internos, los coordinadores empresariales, formadores y tutores que acompañan en el proceso como tal pues al aprendiz. Entonces, esta es una de las mejores estrategias que tenemos en las cuales pues la fundación ha participado y ha dejado como tal en conjunto con el SENA todo este modelo pues para que tengan la oportunidad y la efectividad de estos proyectos. Entonces te doy paso, Maura. Muchas gracias, Sandra. Aquí queremos mostrarles y socializarles un poco nuestra perspectiva actual del trabajo. Les presentamos la nueva estrategia de la fase del proyecto de formación dual. Ya no estamos apostando por 100% por la presencialidad, sino estamos apostando por una modalidad híbrida que permite matricular a nuevos grupos en este mismo programa, pero bajo esta modalidad híbrida sincrónica que le llamamos. Es decir, que la formación teórica que ellos ven en nuestro ente educativo SENA será de manera virtual sincrónica en acompañamiento 100% de un instructor, y la formación o fase práctica será presencial en las sucursales de las instituciones que participan en el proyecto, utilizando así el programa que ya se tiene presencial, sino virtualizado, con el desarrollo y la participación de la Sparkassen Stiftung alemana para adaptar las herramientas y asegurar que se lleve a cabo la misma calidad que se ha venido manejando en estos años de implementación. Como pueden ver en pantalla, actualmente contamos con 11 instituciones microfinancieras y financieras participantes en el proyecto, a las cuales queremos darle mención, como Fundación de la Mujer, financiera como Ultrasan, Banco Contactar, Mi Banco,
Crezcamos, Banco W, CFA Cooperativa Financiera, Microempresas de Colombia, Corporación Interactuar, Cogranada e Inclusiva Microfinanzas, que han apostado para iniciar el primer piloto bajo esta nueva modalidad en octubre de este año. También contamos con 3 centros principales del SENA que están ubicados en Bogotá, Bucaramanga y Medellín, con el objetivo de lograr y dar cobertura a nivel nacional a través de un análisis que hemos llevado a cabo de las instituciones y para lograr expandir el proyecto de formación dual en el país. Con ello, nuestro objetivo es llevar a llegar a más áreas profundas de Colombia con la oferta a zonas rurales y otras zonas más urbanas del país, donde ustedes como instituciones requieren personal y también da la oportunidad a jóvenes para crecer profesionalmente e impactar el índice de empleabilidad en el país. Ya para cerrar, queremos realizarles de las Sparkassen-Stiftung alemana, queremos agradecerle a todas las instituciones presentes por su asistencia y atención a este webinar. Los invitamos también a unirse a este importante proyecto de formación dual en la vigencia del año 2025 para continuar impactando con este proceso de formación dual a más jóvenes colombianos y también seguir transformando el sector financiero del país. Muchas gracias por su tiempo y ante cualquier requerimiento, contacto, aquí también les dejamos en la presentación nuestros números y correos electrónicos. Muchísimas gracias. Gracias, Jennifer, por la intervención, a Somicrofinanzas por el espacio y ante cualquier requerimiento, con todo el gusto estamos muy atentas. Muchas gracias. Gracias a todos, agradecemos a Muchísimas todos los gracias. presentes. Vamos a dar por terminada esta sesión. Espero verlos en próximas sesiones. Y recordarles, por favor, que diligencien el formulario. El link ya está en el chat de este webinar. Sus opiniones son importantes para nosotros. Entonces, de verdad, agradecerles, recordarles que 1 y 2 de agosto tenemos nuestro Congreso de Asomicrofinanzas. Para mayor información, ingresar a la página de Asomicrofinanzas. Mil y mil gracias. Feliz resto de día para todos.